Estás escuchando Metal Corrosivo Radio Digital y te doy la bienvenida a Terror y Metal Podcast, un espacio en donde escucharás historia de terror y relatos paranormales. Y qué mejor que combinarlos con heavy metal. Bienvenido. Hola, ¿cómo están? Amigos de Rock y Terror Radio Digital. Les mando un saludo y un abrazo virtual. Su amigo Luis Orlando, mejor conocido como Luis Pesadilla. Y pues como dice el intro, ¿no? Darte la invitación, o más bien pues vamos a decir que la bienvenida, así es, a otro episodio especial. Recuerden que estamos en nuestra etapa de Super Bowl, en nuestra etapa del WrestleMania, en nuestra etapa de, ¿cómo le quieres decir? En nuestro mundial de la FIFA, güey. O sea, ellos cada 4 años, bueno, nosotros cada año, cuando antes de Halloween o el Día de Muertos, es para los narradores o los colegas, es como que nuestro Super Bowl, sí. Y luego ya en noviembre, pues empezar de nuevo. Bueno, así me manejo yo, la verdad. Pero sí, es nuestra temporada de los que hacemos narración. Y pues bueno, te doy la bienvenida otra vez a lo que es Terror y Metal. En este caso no es podcast porque va para YouTube. Les recuerdo que nos sigan en el canal de YouTube. Para los que me están escuchando acá viendo en TikTok, estamos como Terror y Metal. Ahí están los links para el canal de YouTube y para la radio. Estamos transmitiendo en vivo en Rock y Terror Radio Digital. Y te digo, te vas a mi perfil en TikTok, le das clic a la radio y ya estás. Está el botón amarillo de darle play y ya nos estás escuchando. Aún así, lo bueno es que aquí el invitado lo voy a tener en altavoz y aquí en TikTok van a poder escuchar lo que me va a contar. Pero aún así, antes de iniciar y de seguir, mando un abrazo a las radios digitales que nos apoyan con la retransmisión, como lo es Metal Corrosivo Radio Digital en la Ciudad de México. Un abrazo a mi brother Roy Camus. Asimismo como lo es Metalator Radio TV allá en Venezuela, a World Metal United en Panamá, Venezuela. Y bueno, tenemos dos casas nuevas en específico, allá lo que es Metal y Rock Station en Puerto Rico. Un abrazo a mi brother Víctor. Y también estamos con Metal Argentum Radio en Argentina. Le mando un abrazo a Gonzalo. Ahí sonamos el programa. Se va a escuchar en sábado y en Puerto Rico el domingo. Un abrazo a ellos y gracias por el espacio. Y bueno, amigos, en esta ocasión pues ya ven que hemos tenido bandas rockeras, bandas metaleras, y ya tenía tiempo que no tenía un colega, buen narrador, que pues ahorita lo vamos a preguntar. Pero ya ven que hemos estado apoyando a la escena latinoamericana de lo que es el metal y el rock, y ahora toca el turno pues para un narrador. Ahorita le vamos a preguntar porque no nada más es eso, tiene muchas cosas que contarnos, y que en su país, en el Ecuador, pues es una persona que conoce sobre los temas que nos traen aquí, ¿no? Uno de ellos, porque uno es el metal obviamente y el otro es el terror, y conoce mucho de lo que es su país. Así que vamos a darle la bienvenida. Él lo conoces como Pancho Viñachi. Espero haberlo pronunciado bien y vamos a darle la bienvenida. Pancho, ¿cómo te encuentras, bro? Hola, ¿qué tal, Luis? Perfecta pronunciación, 10 sobre 10. Excelente. No, pues muchas gracias. Oye, muchísimo gusto. Gracias por la invitación. Excelente. No, y a ti, gracias también por aceptar. Oye, Pancho, pues ya sabes, el programa lo platicábamos y yo sé que has tenido chance de escucharlo y ver que pues es un programa que no deja de ser contar historias de terror, relatos paranormales, vivencias, experiencias, y qué mejor que acompañarlo con el metal, que sé que es algo con lo que coincides porque te gusta, pero pues también nos gusta mucho que la audiencia conozca a nuestro invitado, que a lo que él se dedica, porque pues
eso, nos vas a contar por lo que nos traigas y nos vas a poner la música que te gusta. Pero háblanos de ti antes de empezar. ¿Quién es Pancho Viñaji? Háblame de él y de lo que él hace y lo trajo a las redes sociales. Claro, bueno, es algo que todavía yo estoy tratando de definir, ¿no? Pero yo siempre digo que mientras uno más se define, más limitado está. Así que yo he hecho bastantes cosas en la vida. He sido actor, también como uno de los pioneros de la escena del stand-up acá en Quito, Ecuador. Además de guionista y director, estuve en algunos proyectos en televisión. Alguno que quizás es el que más conozcan ustedes, fue guionista y parte del elenco de la primera temporada de Enchufe TV. También estuve con mi propio canal que se llamaba Piloto Automático de comedia, pero hace aproximadamente 2 años yo empecé un proyecto muy personal mío, porque pues a mí me encanta el terror, me encanta el ocultismo, y dije, bueno, es hora de hacer algo completamente mío, alejado completamente de la comedia, y ahí fue que nació, a partir de unos streamings que yo tenía en Twitch, el Jueves de Terror, que posteriormente se convirtió en el Casi Podcast, que es mi podcast de misterio, ocultismo y sobre todo que trato de desenterrar ciertos relatos escabrosos ecuatorianos que aquí no se conoce mucho. Tú sabes, aquí no hay una cultura mucho como hay quizás en Estados Unidos de la información, de que estos casos pues se comenten en público. Allá incluso hay personas que se dedican completamente incluso a la memorabilia de asesinos en serie y de cosas así. Aquí es un poco tabú todavía, a pesar de que habemos algunas personas que nos gusta. Entonces pues dije, no, hay que cubrir esa necesidad, que más allá de un amarillismo, de un sensacionalismo, para mí es un poco construir identidad, construir cultura y sobre todo pues acercarnos y quitar un poco ese tema tabú, ¿no?, que tenemos en algunas cosas como la muerte, como estas cosas, ¿no? Y nada, entonces estoy muy feliz con el Casi Podcast, lo pueden encontrar en YouTube, ahora también lo estoy subiendo a Spotify, así que invitados a escucharlo. Excelente. O más bien respaldando lo que comentas, sí, lo comenté. Yo creo que también lo hace uno para que también hay gente o decirles que les creemos, ¿no? Porque me ha tocado casos donde la persona está viviendo lo paranormal, ataques de demonios, cosas que no tienen explicación, y aún así se rehúsan a creer. O sea, porque creen que ya van a perder el respeto, no sé, y es como también decirles, güey, es que esas cosas existen, güey. O sea, sí, es cierto, o sea, sí, te creo. O sea, esas cosas pasan y siguen pasando y se polariza, se oculta, se ridiculiza, como dices tú. Ya cuando alguien habla de lo paranormal ya te hablan de amarillismo, ¿no? Sensacionalista y todo, güey, pero díselo a los que lo están experimentando. Claro, más allá de las razones o de las explicaciones que se pueden encontrar en algunos casos, que a veces rebasan la lógica, y eso es, o sea, se puede ver en muchas cosas. Están las víctimas, ¿no?, que son a fin de cuentas las personas que muchas veces sufren por estas situaciones, y que hay que escucharles sobre todo, y ver más allá de como te digo, decir esto es realmente paranormal, tiene una explicación lógica o lo que sea, pues darle validez a su opinión, porque hay personas, incluso se han dado casos en los que eventos paranormales, que a fin de cuentas resultaron no ser paranormales, tenían detrás pues una explicación psiquiátrica, o incluso de lo que le rodea a la persona, como ciertas máquinas que pueden producir vibraciones subsónicas que afectan directamente a la mente. Entonces, muchas veces no se trata solamente de decir te creo o no te creo, sino de ir y ver más allá, ¿no? Obviamente también hay estos casos raros donde hasta investigadores, científicos, etcétera, han llegado a un momento en el que dicen no sabemos qué pasa, pero es importante que la gente sepa que se le está escuchando y se le tome en serio, ¿no? Incluso hay gente que le han hecho pruebas del polígrafo y salen negativas, o sea, sale que están diciendo la verdad, porque acuérdate que el polígrafo no es que te lee
la realidad como tal, sino si tú piensas que lo que dices es verdad, o sea, si realmente tú crees que hay un fantasma, un demonio en tu casa, si para ti es verdad, pues el polígrafo va a decir que es verdad. Entonces, hay muchos enfoques, ¿no?, del tema. Fíjate. No, pues sí, muy interesante. Pues bueno, Pancho, ahora sí, toca el turno. Como decimos, bueno, se dice en México una frase muy famosa que es a lo que nos truje chencha. Adelante, somos todos oídos para escuchar tu primera historia que nos quieras compartir. Bueno, voy a empezar con una historia. Bueno, voy a contarles historias reales sucedidas aquí en Ecuador. Como les digo, me encanta el ocultismo y la parapsicología, pero muchas veces la realidad supera la ficción. Así que les voy a contar 2 historias reales de hechos macabros y escabrosos que sucedieron aquí en el Ecuador, que sobrepasan incluso la ficción. Y luego también les voy a contar un caso real parapsicológico. Este primero que les voy a contar se lo conoce aquí en el Ecuador como el niño del terror. Fíjate que hay una pareja que se llamaba Olivio Hermosa Fonseca y Zoila Amada Suárez, que deciden en un momento adoptar a un niño al cual le bautizan Juan Fernando Hermosa, y ellos vivían pues en Xuxufindi, esto es en el oriente ecuatoriano, digamos como cerca de la selva. Buscando un mejor futuro, vienen a la capital, a Quito. Se dice que el papá era casi siempre un ausente, ¿no?, que se pasaba trabajando, etcétera. La mamá sufría de sordera, artritis, era una persona pues con discapacidad, y ella se ocupaba de cuidar mal o bien al niño, a Juan Fernando, ¿no? Se sabe por relatos de Juan Fernando, que él mismo contó cuando ya lo capturaron, que como muchos otros asesinos en serie, él se dedicaba a matar animales, los animales que tenían pues en la granja en Xuxufindi. Dice él que les arrancaba las cabezas a las gallinas, y algunos de sus compañeros dicen que un día él llegó con una cabeza de gato en la mochila. Cuando fue creciendo, pues se sabe que frecuentaba bares, discotecas, y pues las maquinitas de videojuegos, que acá se les conoce como Cosmos, y fundó lo que se llegó a conocer como la pandilla del terror. Era un grupo de jóvenes que se dedicaban pues a delitos menores. En un inicio robaban casas, almacenes. Les detuvieron en alguna ocasión y él siempre daba un nombre falso, Juan Carlos Acosta. El nombre de la pandilla del terror no cobraría sentido sino hasta tiempo después. En 1991, la pandilla del terror, con Juan Fernando Hermosa a la cabeza, sale a una discoteca, luego de pues tener su fiesta, sus copas y todo. Detienen un taxi, se embarcan, y en el trayecto Juan Fernando saca una pistola 9 milímetros y le dispara al conductor en la cabeza. Con sus amigos llevan el cadáver en el taxi robado y lo botan en un camino de tierra al lado de la carretera. El cadáver fue encontrado por la policía al siguiente día, y este sería el primero de muchos cadáveres que aparecerían en la ciudad de Quito. Uno de ellos fue un transexual que era conocido como Charlie, y es uno de los cadáveres un poco que se sale de la norma que tenía esta pandilla. No se sabe muy bien si es que fue Juan Fernando mismo quien lo mató o fue uno de los otros integrantes de la banda. La cuestión es que lo encontraron con 5 disparos en el cuerpo. En solo 4 meses, entre 1991 y 1992, se encontraron más de 20 personas, entre ellos 8 taxistas y 11 homosexuales. También estaban un chofer de una camioneta, su ayudante y otras 2 víctimas más, todos matados con balazos de esta pistola de 9 milímetros. Todos los crímenes siempre fueron el fin de semana. Obviamente, la policía empezó a investigar
y se empezaron a dar cuenta de un dato que resultaba revelador. Todas las víctimas, o la mayor parte de ellos, eran conductores de taxis. Tal fue el fenómeno de este caso que algunas cooperativas de taxis de la época dejaron de operar después de las 6 de la tarde y otros taxistas optaron por trabajar acompañados de sus esposas. La policía creó una unidad especial para investigar el caso, el Centro de Operaciones de Inteligencia, o COI, al mando del mayor Fausto Terán. Lo único que tenía esta nueva instancia de la policía como objetivo era capturar, vivo o muerto, al responsable de estos crímenes. Un día, en uno de los operativos policiales que se realizaba, se encuentra 5 jóvenes robando en el centro de la ciudad. Los detienen y entre ellos estaba Tomás Angulo. Luego de presiones y amenazas por parte de la policía, él delata a Juan Fernando Acosta, quien, como ya les conté, era realmente Juan Fernando Hermosa. Les dice dónde vive, les dice que él es el cabecilla de la banda. La policía hace una incursión en la casa de Juan Fernando Hermosa que daría de qué hablar tiempo después, ya que entran por un tragaluz que estaba ubicado en el techo de la casa y, al parecer, sin ningún proceso debido por parte de esta autoridad, solamente llegaron y dispararon directamente a la cama de Juan Fernando Hermosa, sin saber que quien estaba cobijada por las sábanas y las mantas era la mamá de Juan Fernando Hermosa, que al tener sordera nunca escuchó a los agentes llegar y obviamente por lo mismo nunca tuvo una actitud defensiva ni nada. Simplemente ellos vieron un bulto en la cama, sabían que ese era el cuarto de Juan Fernando y dispararon a quemarropa. Finalmente encuentran que se estaba escapando de la casa en la que entraron. Juan Fernando pues estaba ya por los techos de los vecinos, le van siguiendo y logran aprenderlo. La sociedad ecuatoriana de esa época se conmocionó cuando en febrero del 92 se conoció por primera vez, por transmisión abierta de televisión, al asesino de más de 20 personas de Quito. Se trataba de un adolescente de 14 años de edad. Después de conocerlo, los medios no tardaron en bautizarle como el niño del terror. Él fue sentenciado a 4 años en un centro de rehabilitación juvenil, que era la pena máxima que se le podía dar por ser menor de edad. Sin embargo, aquí no termina la historia. En este centro de rehabilitación, Juan Fernando se vuelve a convertir en un líder criminal. Empieza pues a formar su propia banda dentro, a hacer problemas, e incluso un día logra que su novia ingrese un arma a esta institución. Luego de varios intentos de fuga y sin cumplir ni 2 años en esta institución, Juan Fernando Hermosa, con esta arma, mata a un guardia y hiere a otros 2 y logra fugarse junto a 10 adolescentes más. Huye a Colombia, donde empieza a vender joyas robadas, pero para esto ya estaba dada la alerta y las autoridades de Colombia incluso lo estaban buscando, así que no se le hizo tan fácil pues realizar sus crímenes aquí, por lo que es encontrado y él se entrega a las autoridades. Lo trasladan al Ecuador nuevamente para terminar la sentencia de 4 años y recobra la libertad en 1996. Para entonces, Juan Fernando Hermosa decide volver a Sucumbíos, al oriente ecuatoriano, en la Amazonía, para vivir con su padre. Solo un mes después de haber salido del reformatorio y recobrar la libertad, Juan Fernando Hermosa fue encontrado muerto cerca del río Aguarico, en Lago Agrio. Según Carlos Merino, el jefe de la oficina
de la investigación criminal de Sucumbíos, el cadáver presentaba signos de tortura en el cuerpo y su rostro estaba completamente destrozado hasta el punto de volverse irreconocible, lo cual para él sugería una venganza personal. De las pocas versiones oficiales que se dieron sobre la muerte del joven, una decía que había 5 personas encapuchadas que vieron pues por el sector, pero lo no tan extraño lastimosamente del suceso es que ninguna investigación criminal se dio por este caso y quedó completamente en la impunidad, y hasta hoy sigue rondando la pregunta en el imaginario ecuatoriano: ¿quién mató a Juan Fernando Hermosa? Y aquí es donde viene la parte más misteriosa del asunto. En un programa de televisión, uno de los excomisarios que trató el caso hace un testimonio revelador. Él dice que en esa época resulta que hubo un caso muy sonado entre las autoridades. Se trataba de un general de la policía a cuya hija le había violado un taxista. Un taxista que lo único que se sabía es que manejaba un auto de la marca Sanremo. La chica queda embarazada por esta violación y termina suicidándose. Este general, según el señor Edison Burbano, excomisario, habría decidido tomar represalias y tomar la justicia no tanto en sus propias manos, sino que habría contratado a la banda de Juan Fernando Hermosa para que realice todos los crímenes. Sin embargo, a pesar de que este testimonio sale de un oficial, de un comisario, nunca se hizo una investigación al respecto, por tratarse simplemente de un testimonio pues, que se dio en la prensa. Pero sí llama la atención algo dentro de todos los casos. Todos los taxistas que fueron asesinados por Juan Fernando Hermosa manejaban autos Sanremo. Además, muchos de ellos habían sido pues atacados y el primer disparo se lo llevaban en los testículos. Si es que Juan Fernando Hermosa no era una persona con una extraña enfermedad que le obsesionaba los autos Sanremos y disparar en los testículos a policías, pues entonces parecería que la opción de que él estaba realmente llevando a cabo una venganza personal del general de la policía sería la correcta. Incluso en una de las primeras entrevistas que se le hace a Juan Fernando Hermosa, él declaró que las armas y las balas que utilizaban les eran proporcionadas por una persona de la policía. Y justamente eso es lo que nos lleva a la última pregunta que les hago. ¿Será posible que obviamente este chico psicológicamente afectado no haya sido el único monstruo en esta historia, sino que detrás de él había la oscura figura de un miembro de una institución policial que decidió tomarse la justicia por sus manos? Lo más seguro es que nunca lo sepamos, pero bueno, el misterio justamente queda planteado. Esa es la historia de El Niño del Terror, queridos amigos. Qué bárbaro. No, pues interesante. Ahora entiendo por qué tu podcast, tu canal, o sea, tiene muchas visitas, la verdad. Aparte de la voz ayuda bastante, pero como lo planteas y pues son hechos, ¿no? Y es el caso cuando se dice que no se requiere de lo paranormal para vivir el terror. Ajá. Sí, la verdad es que muchas veces la realidad
tiene tantas aristas tenebrosas como la peor ficción que puedas encontrar. Fíjate. No, pues ¿qué te puedo decir más que agradecido por esto que nos compartes, Pancho? En serio, muchas gracias. Y ahora, ¿con qué rola vamos a iniciar? ¿Qué nos vas a presentar? Les quiero presentar a una de las bandas que más suena y que más me gusta a mí. La verdad, ellos son Mini Pony. Mini Pony es una banda quiteña. Es relativamente reciente. Me gusta mucho primero porque pues la vocalista es chica, y porque ellos, la verdad es que tienen como una fusión de géneros bastante interesante y no se enmarcan en uno solo, y esta experimentación pues siempre se agradece, renueva bastante la música. Así que nada, les invito a conocer una de las bandas de mi país, Mini Pony, con su canción Imago. Excelente. Pues sí, ya aquí hemos hablado también de Mini Pony, y sí está muy chida esa banda, que inclusive los que me ven en TikTok, el estilo, tuve la oportunidad de tener una pequeña charla con uno de los integrantes, y sí, están inspirados totalmente en Meshuggah. Las rolas están bien chingonas. Vamos a escuchar la primera canción, amigos, y regresamos.
Y bueno, amigos, regresamos. Les recuerdo que si nos quieres ver en vivo, quieres ver acá qué tan feos somos, pero muy bellos por dentro. Así es. Ahí estamos en TikTok, Terror y Metal, ahí me encuentras, ahí estamos transmitiendo en vivo. Y pues regresamos. Esto fue Mini Pony, la verdad, chido. Me encanta. Repito, yo soy seguidor acá de Meshuggah, que lo traigo otra puesta la camiseta. No lo planeé, salió de la, pues, algo ocultismo. ¿De dónde? ¿Cómo le atiné una banda que toca igual a Meshuggah y que los idolatran y que tenga la camiseta? ¡Oh, cielos! Pero bueno, amigos, ahí ya estamos de regreso. Aquí estamos con el invitado, con Pancho Viñachi, ecuatoriano. Ya se dieron cuenta su estilo. Vayan, visítenlo. Vamos a dejar el link de su canal de YouTube. Que, bueno, yo lo vi como Pancho Viñaji, pero ahorita le vamos a preguntar Viñachi. Te lo voy a dejar en el link de la descripción para que vayas, cuando ya subamos este episodio a YouTube, ahí te lo voy a dejar para que vayas, lo visites y te suscribas a su canal. Bueno, pues regresamos. Oye, Pancho, antes de ir con tu segunda historia, ¿qué planes tienes en tus proyectos? ¿Qué es lo que le depara? ¿Qué planes tiene Pancho para lo que resta del 2023 y lo que viene del 24? Bueno, yo, como te digo, yo soy una mezcla un poco extraña. Este fin de semana empiezo temporada teatral en un teatro acá en Quito, de comedia completamente, con unos dos actores legendarios de acá, Cristo Bauman y Mosquito Mosquera. Vamos a tener una temporada en el teatro del CCI. Eso por lo pronto, lo más cercano, pero luego pues yo estoy muy ilusionado, la verdad, con mi podcast. Le estoy metiendo todo porque además de que son temas que me interesan, pues yo aprendo muchísimo investigando, me encanta la investigación, pero quiero también empezar a hacer otros contenidos, y uno de ellos justamente es el Mandala del Terror, que son reseñas de películas, pero no es la clásica reseña que te quiere decir que la película es buena o mala. Lo que yo hago, o básicamente lo que yo hice, fue crear un sistema de clasificación de los elementos que compone el cine de terror y darle a cada película un puntaje según cómo maneja cada uno de estos elementos. Entonces, cada uno de estos puntajes se ve reflejado en un gráfico que yo lo tengo ya diseñado y todo. Entonces, la idea es que al final cada película de terror forme su propio mandala o su propio símbolo, dependiendo de qué tantos elementos tenga. Entonces eso es lo nuevo que se viene en el canal, el Mandala del Terror. Excelente, excelente. No, pues muy interesante. Y más te digo, tú que eres un artista y todo, y es padre también que cuando tú sabes, de repente hay muchos, vamos a ponerle entre comillas, influencers que en realidad no aportan nada más que basura, y tienen mucho pegue, mucho, tú sabes, ¿no? Visitas, vistas, likes y todo, ¿no? Y monetizan bien padre. Y me da gusto que una persona preparada como tú, un artista, pues esté creando contenido y que también ahí vas creciendo, y me da mucho gusto. La verdad, felicidades. No, muchas gracias. Sí, yo creo que la adaptación es parte de la fortaleza que debe tener uno siempre. Y pues bueno, si es que lo que toca hacer ahora es meterse a las redes y vacilar el patín ahí, como se dice acá, pues hay que hacerlo, ¿no? Y hay que disfrutar el viaje. O sea, en algún punto entre el 89 y los 2000 quise hacer cine, pero yo digo ahorita, o sea, ¿ya para qué, brother? Tengo YouTube, tengo tantas redes disponibles completamente, de eso, disponibles, ¿no? Que bueno, pues hay que adaptarse y hay que hacerlo. Si este es el medio, hay que hacer las cosas para que la gente los disfrute en este medio que es el que consume. Así es, así es. Pues ahora sí, Pancho, toca el turno para tu segunda historia, lo que nos quieras compartir. Somos todo oídos. Bueno, para esta segunda historia, también obviamente desde las entrañas del Ecuador, para ser más exactos, desde las montañas del Ecuador, desde la parte andina. Es una historia que pasó ya hace mucho tiempo, y de hecho tengo que remontarme a épocas ancestrales para que se entienda un poco. Antes de la época incaica, existían unos lugares conocidos como tambos o tampus en quichua. Estos lugares funcionaban en los caminos que esta gente pues recorría a pie. Eran una parte vital de la red de comunicación y de comercio. Básicamente funcionaban como hoteles, como pues lugares donde llegaban los viajeros a descansar, a comer algo, a tomar agua, a obtener más provisiones para seguir el viaje, ¿no? Así funcionaban los tambos.
Con la colonización española en el siglo XVI, los tambos fueron utilizados igual por los virreinatos, y había unos muy grandes y había otros más pequeños, ¿no? Poco a poco, obviamente, después de la colonización, de la fundación de la República Ecuatoriana y todo, ya por el siglo XIX, quedaron atrás ya estos grandes alojamientos y eran más bien como posadas pequeñas que brindaban pues descanso y refugio a los viajeros, y ya en esta época también a los caballos o los bestias de carga que se llevaban por estos caminos, ¿no? Por supuesto, los gobiernos nacionales, bastante despreocupados por el bien común, no habían construido carreteras, por lo que los caminos en su mayoría se recorrían a caballo o a pie, en jornadas bastante largas, y que obviamente tenían muchísimos peligros. En esta época, bueno, depende a qué lugar de la costa vayas, pero digamos que desde aquí, desde Quito, la playa más cercana está a 5 horas en auto. Te digo esto, se los cuento porque en la época se decía que cuando alguien de la sierra se despedía para ir a la costa ecuatoriana, tenía que dejar hecho su testamento, porque era posible que encuentre la muerte antes de llegar a su destino. Hay una ciudad aquí que se llama Otavalo. Para cuando sucede esta historia, tenía solo 60 años de haber sido fundada, y ya había varias personas que emprendían ruta desde Otavalo, desde esta ciudad, en la provincia de Imbabura, a la capital, que es Quito. Esto en auto ahora se hace en 2 horas. En la época, a pie o a caballo, tomaba 2 días. Y este camino era conocido como el Camino de la Herradura, y cruzaba Mojanda, que es una laguna, y es el nudo de Mojanda. Pasaba por Laguna, subía el monte Fuya Fuya, y el sendero obviamente era peligroso, porque uno en la completa oscuridad pues podía perderse del camino, podía caer al precipicio que tenía en muchas partes del camino, o también pues podía ser víctima de ladrones que se hicieran con las pertenencias y simplemente dejaran el cadáver botado en alguno de estos lugares. Por supuesto, las personas emprendedoras de este país existían desde esta época, así que un grupo de indígenas pues se pusieron un tambo en medio de este camino. Este era conocido como el Tambo de Mojanda, que se hizo famoso, por la exquisita fritada que se servía ahí. La fritada es un plato hecho con carne de cerdo, como su nombre lo indica, frito en su propia grasa, con cebollas, ajo, otras especias, delicioso, muy tradicional de la serranía ecuatoriana. Se sirve con papas, se sirve con maíz cocinado a veces. Y este tambo se hizo muy conocido por lo deliciosa que era esta fritada, que ofrecía a los viajeros, pero que también, si es que sobraba, se llevaba a la ciudad de Otavalo para ser vendida en las plazas. Se dice que esta familia de indígenas, cuyo apellido era Remache, por lo tanto se les conocía como los Remaches, se ganaba antes del tambo la vida despostando ganado para el consumo de la gente, ¿no? Finalmente fundan el tambo y poco a poco empezaron a hacerse de clientela fija en su posada. Sucede que en un momento dado, algunos de los viajeros de esta ruta de la Herradura comenzaron a desaparecer. Y la gente obviamente se preguntaba qué sucedía. En un punto entre Otavalo y Quito, las personas simplemente se esfumaban. Poco a poco se fue conociendo la verdadera historia. En el Tambo de Mojanda no solamente se ofrecía alimento y posada, sino que una de las experiencias más terroríficas que se tiene memoria. En lo que los relatos coinciden, porque como esto sucedió hace muchísimo tiempo, pues la historia se confunde un poco con la leyenda, pero las coincidencias de la misma
indican que el modus operandi de los remaches era casi siempre el mismo. Esperaban que en el tambo solamente haya o llegue un huésped que tenga las siguientes características: dinero o joyas, que venga de muy lejos y que diga que no tiene a nadie esperando su retorno y que esté tan cansado como para que su sueño sea muy profundo. Cuando estas condiciones se daban, cuando llegaba este huésped, ellos se encargaban de darle obviamente un gran plato de fritada acompañado de chicha, un brebaje también que lo mezclaban, o mejor dicho, que lo daban también, además del canelazo, otro gran brebaje de la serranía que tiene bastante contenido alcohólico. Con el efecto del alimento y el alcohol, pues obviamente ellos se retiraban a su habitación para dormir. Ahí era cuando los remaches afilaban su mejor hacha, posiblemente la misma que usaban antes para despostar el ganado. Se acercaban al cuarto del viajero, aprovechando que todo el tambo había sido construido sin ninguna seguridad en las puertas, a propósito, y en la oscuridad abrían la puerta, tratando de no despertar al huésped, y a continuación le propinaban un certero hachazo en el cuello a fin de terminar con su vida. Aquí empezaba realmente la faena y el trabajo de los remaches. Mientras unos limpiaban el desastre que se hacía en la habitación, otros sacaban el cuerpo y la cabeza, le quitaban las ropas, las joyas y obviamente cualquier objeto de valor que tenía el viajero. Afuera el espectáculo era grotesco, porque como si se tratara de uno de los animales que despostaban antes, pues los remaches troceaban el cuerpo, lo lavaban, le sacaban las vísceras, las cuales reservaban, porque la verdad es que luego con todos estos restos llenaban 2 grandes bateas y ahí las mujeres se encargaban de preparar una gran olla con agua, cebolla, sal y las especies que les conté, y a fuego de leña empezaban a cocinar los pedazos del huésped, revolviéndolo con una cuchara de palo hasta que el agua se evaporaba y la carne pues terminaba de freírse en su propia grasa. Exactamente de la misma manera que se preparaba la fritada de cerdo. Con las vísceras preparaban una sopa que se conoce como cuchicoles, que pues llevaba col y las vísceras de cerdo, pero en este caso era de las vísceras del viajero. El olor a carne quemada a carne cocinada inundaba el tambo y obviamente el camino, donde seguramente algún viajero hambriento se veía atraído por la deliciosa y legendaria fritada del tambo de Mojanda. ¿Cuántos años pasaron los remache y un compañero que los registros dicen que se apellidaba Cepeda viviendo de esta forma? No se sabe, pero se conoce que en un punto dado uno de estos viajeros no estaba tan dormido como ellos esperaban y se despertó escuchando una conversación afuera de su puerta. En ella, pues las personas estas se estaban poniendo de acuerdo, le decían: hay que darle bien el golpe, no vaya a pasar como el último que quedó medio vivo. Decían: ¿qué será que lleva? Tiene bastantes alforjas, ha de tener plata. El señor oyendo las malas intenciones de los remaches, decide meterse debajo de la cama y esconderse. Debajo de la cama encuentra lo que en un principio creyó que era una funda de ropa, pero que al tanteo, tocándolo, porque era la oscuridad absoluta, descubrió que era otro cuerpo que pertenecía al huésped de la noche anterior, que no había terminado de morir, y ellos decidieron dejarlo debajo de la cama hasta que muera. Aprovechando este cuerpo, esto quizás sea ya parte de la leyenda, se dice que él agarró el cuerpo lo puso en lugar de él en la cama. Y cuando los remaches entraron para darle el hachazo, él aprovechó para salir corriendo y pues meterse entre la maleza de las montañas para escapar.
Los remaches obviamente tomaron sus caballos y empezaron a perseguirle, pero no lograron encontrarle. Él logró llegar a la ciudad de Otavalo y dar aviso a las autoridades de lo que había vivido. Entonces, las piezas empezaron a encajar. La gente por fin supo por qué muchos de los viajeros nunca llegaban a su destino. También, lastimosamente, se dieron cuenta de que la exquisita fritada que más de una vez probaron en la plaza de Otavalo no era hecha con carne de cerdo. El pueblo enseguida se organizó y pues las autoridades formaron un pequeño ejército pidiendo ayuda a pueblos vecinos para ir a dar caza a los remaches. Según algunas historias, la cacería pues tomó unas cuantas horas, según algunos, de un día para el otro. Lo cierto es que lograron capturarlos y se dispuso el fusilamiento de estas personas en la plaza de Otavalo, una plaza que existe hasta el día de hoy. Pero, ¿por qué se conoce esta historia como la de los puchos remaches? Las autoridades no solamente decidieron que estos indígenas sean abatidos públicamente frente a todo el pueblo de Otavalo en esa época, sino que frente a los cuerpos, en primera fila, se dispuso que se ponga a 5 niños, los hijos de los remaches, niños de entre 5 y 8 años, según dicen las crónicas, que tuvieron que ver entre las lágrimas que corrían por sus ojos cómo eran fusilados sus papás. Una vez se abatió a los delincuentes, la familia agarró los cuerpos y se los llevaron, siendo seguidos obviamente por estos niños. La palabra pucho en quichua significa lo que sobra, lo que quedó. Así pues, del tabaco, lo último que queda del tabaco se le dice el pucho. Cuando los niños se alejaban, la gente no tardó en bautizarlos como los pucho remaches. Esos niños eran lo que quedó de la familia Remache, un apellido que hasta el día de hoy se puede encontrar en algunas personas en el Ecuador. Esa es la historia de los pucho remaches. Oh, madre. Que no, y te digo, tu talento en cómo lo describes y todo, wow. Sí, y te digo fíjate que cuando iniciamos este proyecto, yo lo comentaba, yo sabía de lo paranormal, he cambiado, no soy el mismo de cuando inicié este proyecto, y yo inicié con el terror tangible. O sea, sí era mi eslogan, ¿no? De que nosotros somos el terror porque nosotros lo consumimos, nos gusta, compramos las películas, y nosotros también igual. Para que haya un fantasma, casi en la mayor parte se requiere de un ser humano para convertirlo en fantasma, ¿no? En presencia, o sea, fue un ser humano el que convirtió a este fantasma. Si anda rondando cualquier casa donde sea, siempre fue por la mano de un ser humano, ¿no? Entonces, siempre digo, el terror somos nosotros. Y aquí está otro ejemplo, ¿no? El terror, pues esta familia, que no se requirió tampoco igual de lo paranormal para crear un verdadero terror. Claro, y aquí hay unas cosas interesantes. Yo me dedico muchísimo, como te digo, me encanta la investigación. Entonces, hay una novela de Gustavo Alfredo Jácome que se llama Los Puchos Remaches. Él solamente en el primer capítulo medio cuenta un poco esta anécdota y lo toma como excusa para contar otras historias, ¿no? En este libro. Pero lo que llama la atención de este escritor, que es un escritor indigenista, es el enfoque que él le da. Porque aquí viene la cuestión. En el siglo XIX, la verdad es que el racismo que existe hasta ahora
el racismo en el siglo XIX era terrible. Entonces lo que Gustavo Alfredo Jacome plantea en su libro es que los puchos remaches no solamente que eran obviamente ladrones y asesinos, sino que de alguna manera ellos también tenían una necesidad de venganza absoluta ante todas las vejaciones, todo el prejuicio y todo el trato inhumano que se le daba en esa época a los indígenas. Entonces, es interesante el caso, no solamente por el hecho pues horroroso de los crímenes y de lo que hacían con las víctimas, sino también de verlo desde la parte social y de por qué justamente estos monstruos nacen desde una condición de injusticia social, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Ay, amigo, pues la verdad te agradezco que nos traigas tu arte, tu estilo, la verdad no tengo más que agradecerte. ¿Qué banda de tu país nos vas a presentar ahora? Bueno, ahora les quiero presentar a una bandaza también. Ellos no son tan nuevos, son del año 2000, 2002, por ahí. Quiteños también. Se llaman Descomunal. Tengo el gusto de conocer al guitarrista de esta banda. Carlitos, un pana. Y pues nada, me gusta mucho, la verdad es una de las bandas también con más proyección internacional, han tocado en varios festivales nacionales e internacionales, y la verdad es que no sé si tienen algo nuevo, pero lo que yo les traigo ahora es realmente es un tema muy bueno, que es un cover de otra banda legendaria, más antigua, que ya no existe, que se llama Misil. La canción se llama Animal, y esto es un cover hecho por la banda Descomunal. Excelente. Pues ya lo escucharon, amigos, solo me queda decirles, vamos a escuchar la rola y obvio, regresamos.
Y bueno amigos, regresamos. Yo le he comentado a los que han seguido este proyecto, pues yo la verdad he tenido un apego al Ecuador. Las bandas que han llegado y hasta lo más chistoso, en las métricas de nuestros seguidores en el podcast, Terror y Metal Podcast, como esos programas ya saben que los miércoles es la transmisión titular, que es el Metal Corrosivo Radio Digital, y nosotros tenemos mucha audiencia de Alemania. Entonces obviamente el primer target es México, Estados Unidos, Alemania. Cuando llegamos al Ecuador, ahorita el número 3 es Ecuador. Entonces escuchar bandas, bueno, dos talento ecuatoriano. Yo saben que no lo digo de dientes para afuera. Aquí han estado muchas bandas ecuatorianas y que estoy sorprendido del talento que existe, de que estas bandas, tanto Ecuador, Venezuela, Argentina, México, Paraguay, Uruguay, o sea, las bandas, en serio, Cuba, que me ha tocado, Cuba, Nicaragua, y todo Latinoamérica, la verdad, no les piden nada a las bandas acá de mi país. Bueno, yo soy de origen mexicano, pero pues nazco en Texas, en Estados Unidos, y no les piden nada, y a las europeas, tal es el caso de que hay bandas tanto de Estados Unidos, Canadá y de Europa que quieren ser escuchados en Latinoamérica, o sea, quieren ser escuchados en Ecuador, en México, en Centroamérica, en Argentina. Y tal es el caso, aprovecho para echar el gol para que me sigan en el canal de YouTube que se llama Metal Mayhem 2. Es un programa que hacemos en inglés para apoyar estas bandas, porque me han llegado bandas extranjeras para ser difundidas en México y en Latinoamérica. Y está ese canal y viceversa, ¿no? Aprovecho yo también el viaje para las bandas latinoamericanas que sean conocidas en estos países extranjeros. Y pues bueno, nada más era recalcar, pero más bien el describir porque también agradecido con Pancho de que esté con nosotros, de que se dio por una banda metalera y que llegue a él, y la verdad agradecido con él. Y ahora sí, ya no los voy a marear, regresamos con Pancho. Oye Pancho, antes de ir con tu tercera y última historia, ok, háblame de tus influencias, ¿qué te llevó a hacer? Mira, ahorita te conozco por el metal, pero pues sí, en realidad vamos a concentrar en tu canal de YouTube, tus narraciones en podcast. ¿Qué te inspiró a hacer ese trabajo? La verdad es que yo creo que toda esta pasión por lo oculto y el terror y todo esto nace desde mi familia. Hay un recuerdo que yo tengo muy presente. Mira, aquí en los años, sí, debe haber sido los años 90, había un presidente que se llamaba Sixto Durán Ballén. En esa época el Ecuador estaba atravesando una crisis energética, y pues este señor decidió hacer la hora Sixto. Yo no sé realmente desde dónde se sacó esta idea. Creo que hay en otros lugares del mundo la hicieron, pero en lugares donde pues amanece un poco más rápido por obviamente la cuestión de las estaciones y todo, pero estamos hablando de Ecuador, es un país que vive una sola estación porque está en el centro del mundo. La cosa es que ahí se iba mucho la luz y todo se adelantaba una hora. Bueno, esto como anécdota. Cuando se iba la luz los domingos, en la tarde o noche, nosotros solíamos de reunirnos con mi familia en la casa de mi abuela para almorzar. Y ya sin luz, sin televisión, sin música, sin radio, se rescató una tradición muy, muy bonita que mi papá me contaba que tenían antes, ¿no? Que era de sentarse pues y empezar a contar historias. Y de una u otra forma las historias derivaban y terminaban en historias de terror, en el diablo que vio mi papá, en el espíritu que se le presentó al tío abuelo, etcétera, etcétera. Entonces para mí siempre era uno de los momentos preferidos. A pesar de que me moría del miedo, me encantaba sentir esa adrenalina, y esto obviamente después me llevó al cine de terror, y esto obviamente después me llevó a investigar pues el ocultismo, etcétera. Y como te digo, un momento dado yo dije, es hora de hacer un proyecto personal, muy personal mío, y pues me decidí por hacer el podcast de misterio y ocultismo. Pues ¿qué te puedo decir? Pues que agradecido contigo, y más esto, ¿no? Que nos traes tu talento aquí al programa. Les recuerdo a la audiencia, tanto también a los de TikTok, en el canal de YouTube vamos a publicar este programa
Y en la descripción te vamos a dejar el link del canal de YouTube de Pancho Viñachi, para que lo visites. Ajá, lo visites. No te preocupes, ahí le das clic y ahí te suscribes y lo sigues. Bueno, ahora sí, Pancho, toca el turno para tu tercera y última historia de este programa. Y la verdad agradecido porque nos hayas acompañado. A ver, somos todo oídos. Gracias a ustedes. Este relato, la verdad es que es una primicia porque estoy trabajando recién en este relato, pero pues como les ofrecí un caso paranormal, lo voy a relatar un poco, aunque a pesar de que no está aún totalmente redactado. Así que esta es la primicia, Luis, para tu programa. Esta historia se llama El exorcismo que nunca se dio. Me lo contó de primera mano una amiga que trabaja como doctora en un hospital. Ella se graduó de psicología, pero después de graduarse decidió seguir la carrera de medicina. Ella ya trabajaba como psicóloga en el hospital público, donde finalmente termina haciendo sus prácticas de medicina. Pero como la gente ya sabía que ella era psicóloga, pues ya le conocían y todo. Un día ella va pues a su trabajo, como siempre, y una enfermera se le acerca y le dice: doctora, hoy tiene un caso de exorcismo. Y ella como que, ¿qué? ¿Cómo que caso de exorcismo? Estamos hablando de un hospital. Y dice: no, sí, es un caso de exorcismo. No sé si ustedes saben, pero para que un exorcismo se dé, al menos en la Iglesia Católica, se tienen que pasar por varias instancias. Es uno de los procesos. La Iglesia Católica es una de las iglesias, una de las religiones que más se ha dedicado a registrar todos los casos de exorcismo, y por lo mismo tienen una política muy estricta para llegar al exorcismo. Tienen que descontar que el daño no sea físico, que el daño no sea psiquiátrico, que no se trate de incluso de una mentira o de un engaño. Entonces tienen muchísimos procesos. Entre ellos está el proceso de que un grupo de médicos, de doctores, pues revisen el caso por un tiempo y finalmente firmen una carta de descargo donde ellos dicen: desde la medicina nosotros no sabemos qué pasa, esto va más allá de la ciencia, por decirlo de alguna manera. Entonces a mi amiga se le recluta como parte del equipo pues psicológico que tenía que evaluar un caso de exorcismo. Ella llega y se enfrenta a una chica de 19 años. Ella venía de la costa del Ecuador, de la provincia de Manabí. A decir de los padres de la chica, ella salió un día con un grupo de amigos y con su novio, y cuando volvió a su casa estaba empapada. Y pues obviamente pues llegó, todo parecía normal, hasta el momento en que ella se saca pues una chompa, se le dice acá, lo que le cubría, ¿no? Lo que le cubría su camiseta. El momento en que ella se descubre la espalda, ven que tenía la camiseta por el lado de la espalda empapada de sangre. Obviamente los papás se preocupan, le dicen: ¿qué te pasó? Y ella decía que no se acordaba de absolutamente nada, que no le pasó nada. Ellos le dicen: pero ¿cómo va a ser que no te pasó nada? Tienes la camiseta empapada de sangre. Cuando descubren la espalda de la chica, le encuentran la espalda llena de arañazos. O sea, realmente era como si alguien le hubiera clavado las uñas y se las hubiera pues recorrido por toda la espalda varias veces, hasta el punto de dejarle toda la espalda empapada de sangre. Los padres, para protegerle, lo primero que hicieron pues fue ir a la policía, levantar una denuncia. En un punto dado pues incluso llegaron a pensar que ella fue víctima de una violación. Se contactaron con el novio, el cual decía que no pasó absolutamente nada fuera de lo normal. El caso no avanzó pues por la vía legal, pero lo que sucedió después fue que el novio decide terminar la relación.
Y cuando le preguntan por qué, él dice que la chica le empezó a tratar terriblemente mal, con una violencia que él nunca había conocido por parte de ella, que le insultaba, que incluso en un momento dado le quiso pegar. Entonces él decidió terminar la relación. Poco a poco, estos cambios en el comportamiento de la chica fueron afectando también a la familia, los cuales pues se preocuparon aún más, decidieron llamar a un doctor, le pusieron en terapia, pero la chica, en vez de mejorar, iba desmejorando, y no solamente a nivel psicológico, sino que dejó de comer, dejó de tomar agua, empezó un proceso pues ya que atentaba directamente contra su vida. La chica, para el momento en el que llegó al hospital donde trabajaba mi amiga, había recorrido 6 o 7 hospitales antes. Ella había ya estado internada, desde Manabí, había pasado a otro hospital en la costa ecuatoriana, en una ciudad grande que se llama Guayaquil, y de esta ciudad finalmente decidieron darle el paso a la capital, a Quito. Y justamente porque la familia desesperada había acudido a una autoridad eclesiástica, la cual le había dicho a la familia básicamente que lo que tienen que hacer es seguir todo el proceso para que la chica sea exorcizada. ¿Qué sucede cuando mi amiga se hace cargo del caso? Ella me dice que lo primero que sintió cuando entró a la sala donde estaba la chica, son hospitales públicos, las salas son compartidas, lo máximo que muchas veces se tiene como privacidad es una especie de cortina de tela que cubre la camilla, pero lo primero que ella sintió, dice que era un frío intenso e inexplicable. Todo el hospital tenía un clima templado, y solamente en la sala donde estaba la chica, no solo ella, sino que muchos de los pacientes que estaban en la sala empezaron a quejarse de frío, tanto así que tuvieron que llevar calefactores y todo. Esta era la menor de las molestias que iban a tener los pacientes que compartían sala con la chica. En un punto dado, en las madrugadas, la niña se ponía a gritar. Según todos los exámenes que le hacían a la niña, ella tenía deshidratación, desnutrición y presentaba un cuadro grave de anemia. Un cuadro tan grave que en cualquier persona normal, ella ni siquiera hubiera sido capaz de levantarse o de gastar tanta energía como lo hacía con sus gritos. Unos gritos. ¿Y por qué menciono esto? Porque los gritos no eran unos gritos cualquiera. Mi amiga, que escuchó los gritos, dice que la chica era capaz de gritar durante horas sin tomar aire. Empezaba a gritar y no dejaba de gritar durante horas. Y ella básicamente, como doctora, decía, no es humano. O sea, la fuerza por la anemia y por la desnutrición y por la deshidratación no le daba para que ella grite. Menos aún durante horas, y menos aún sin tomar aire. Obviamente los otros pacientes de la sala pues empezaron a quejarse, y la chica terminó trasladada a un cuarto privado, donde ella tenía el cuarto para sí misma. Aquí siguieron las investigaciones, siguieron los exámenes. Finalmente, a través de sueros y de sondas, lograron alimentarle y lograron estabilizarle, al menos en cuanto a su deshidratación y su desnutrimiento, y la anemia. La chica nunca hablaba. Mi amiga solamente dice que cuando ella llegaba, ella solo le sonreía. Lo único que hacía era sonreír y mirarle con unos ojos que ella simplemente me explicó con un término. Era una mirada que te penetraba. Esa mirada con una sonrisa estática todo el tiempo. Mi amiga se llegó a obsesionar un poco con el caso, tanto que obviamente revisó la historia clínica de la chica, y así fue como se enteró de la historia que le llevó hasta allá, y un momento dado le dice a un amigo fotógrafo que le tome fotos a la chica, que ella le va a ayudar a entrar al hospital. Obviamente esto no está permitido, pero pues ella dijo, no, yo tengo que
de alguna forma registrar lo que está pasando aquí, porque no es normal. La cosa es que entra el fotógrafo y luego del primer disparo que hace con la cámara, simplemente se vuelve a mi amiga y le dice: ya quiero irme de aquí, tengo que irme de aquí. El fotógrafo terminó en uno de los baños del hospital vomitando y pues sintiéndose completamente mal, lo que aquí se conoce como mal aire, que es lo que la afectación física que te da al entrar a un lugar con malas energías. A mi amiga en general le pasó una sola cosa paranormal mientras le atendía a la chica. Ella dice que se acercaba y obviamente le decía: hola, soy la doctora tanto, te voy a revisar, tengo que destaparte. Y dice que mientras le destapaba a la niña y ella le veía con estos ojos penetrantes y la sonrisa que nunca se le borraba, la puerta del baño se abrió. Pero no estamos hablando de una puerta que se abre por una ventisca. Estamos hablando de que el seguro de la puerta giró, la puerta se abrió, se volvió a cerrar y el seguro volvió a girar. Mi amiga dice que terminó de hacer el auscultamiento de la paciente y simplemente salió de ahí. Otra de las cosas raras que pasaban es que todas las enfermeras, pues, cuando iban a entrar a revisar a la chica, se acompañaban. Ninguna entraba sola, porque ya se corrió pues de la historia en el hospital, y de hecho una de las enfermeras dice que cuando estaba esta chica en la sala general, la cortina que medio cubre las camillas inexplicablemente recorrió completamente hasta abrirse. La verdad es que todos estos sucesos se registraban y pues finalmente pasaron como 5 meses o algo así y tenía que dar el veredicto este grupo pues de doctores que había sido contactado para que se decida si se le exorcizaba o no a la chica. Por parte psicológica y psiquiátrica, todos los doctores que conformaban el comité dijeron que ellos estaban dispuestos a firmar el documento que permitiría a la chica ser exorcizada. El problema fue todos los otros doctores. Todos los doctores, digamos, de ciencias y ramas más científicas, los cuales, según la percepción de mi amiga, no llegaron a firmar el documento porque firmarlo básicamente significaba decir que ellos no pudieron resolver el caso por medio de su ciencia. Y esto, pues, para estos doctores era un gran golpe en su ego. Los doctores no firmaron el consentimiento médico para que se pase al Vaticano. Los familiares, cuando se enteraron de esto, muy afectados, dijeron que querían sacar a la chica del hospital, a pesar de que mi amiga les advirtió que ella era una paciente que necesitaba ser alimentada e hidratada pues por vías externas, ya que ella no comía ni nada y que necesitaba cuidado todo el tiempo. La familia dijo: no, nosotros nos la llevamos. Se la llevaron y, como te digo, mi amiga se llegó a obsesionar tanto con este caso que empezó un seguimiento, pues se tiene un registro médico, ¿no? Sobre todo en los hospitales públicos de los pacientes. Y dice que ella de vez en cuando revisaba a ver si había alguna noticia de la chica. Su sorpresa llegó cuando un mes después ella entra a ver los registros de la chica, a ver si había alguna novedad, y efectivamente había una acta de defunción que daba cuenta del deceso de la chica. Un acta de defunción que ponía que ella había muerto debido a un paro cardíaco, producto de la deshidratación que tenía. Lo cual, pues, a ojos de la ciencia parecería pues bastante entendible. Sin embargo, más abajo en las anotaciones había algo que resulta inexplicable hasta ahora. La chica había efectivamente muerto por un paro cardíaco, pero al momento de hacer el acta se anota también que ambas piernas
estaban rotas al momento del deceso. La pregunta hasta ahora de mi amiga y de todos los que escuchamos la historia es: ¿cómo es posible que una persona que no era capaz ni siquiera de ponerse en pie termine su vida con las dos piernas rotas? Siempre quedará la duda de si este último ataque a su cuerpo fue por parte del ente o espíritu que la poseía. Esa es la historia del exorcismo que nunca se dio. Wow. No. Pues, ¿qué te puedo decir, amigo? Más que pues, agradecido, en serio, por esto que nos compartes. Pues, más que eso, agradecerte. ¿Algo que quieras agregar que yo no te haya preguntado, que le quieras expresar a la audiencia de Terror y Metal? No, pues primero el agradecimiento también a ti y a toda la audiencia que me presta sus oídos. Espero que hayan disfrutado la historia y que esto les haya transportado un poquito pues a conocer Ecuador y las historias que tenemos aquí también de terror. Como les digo, todas estas historias son investigadas o tienen un sustento completamente real. En el caso de la última, de hecho, pues es una amiga, y esto es de primera mano y está en investigación. Esto es realmente una primicia para todos ustedes. Es un caso que va a salir próximamente en algún episodio de mi podcast. Cuando ya termine toda la investigación, parte de la investigación pues va a ser conseguir las fotos o la foto que logró tomar el amigo fotógrafo para ver si es que podemos mostrarla al público. Nada, eso, y pues que les invito a seguirme en redes sociales. Estoy como Pancho Vinacci, con B pequeña, Pancho Vinacci, y en YouTube pueden encontrar mi podcast en mi canal Pancho Vinacci, o si no, simplemente buscando Casi Podcast. En Spotify también encuentran el Casi Podcast. Son relatos de ocultismo y misterio relatados por mi persona. Excelente. Oye, antes de irnos entonces, el Casi Podcast, ¿por qué? ¿Porque no es podcast o qué onda con eso? Sí, lo que pasa es que en un inicio, pues yo pensaba pues hacer una cuestión para video y salió exclusivamente en YouTube. Y dije, pero no, pues o sea, si sale en YouTube y estoy mostrando video, pues esto no es un podcast. Sin embargo, siempre la forma en la que escribo y todo, pues no describía, no, la verdad es que no necesitaba el video, no se necesita el video para que se entienda la historia. Se puede escuchar tranquilamente e igual lo entiendes, ¿no? Entonces por eso es un casi podcast, porque también lo puedes disfrutar como video. Ah, excelente. Bueno, ¿y con qué rola nos vamos a despedir? Bueno, nos vamos a despedir con una canción del grupo de unos grandes amigos. Esto es Sarcasmo. Es una banda que está en creo que es el segundo alineamiento, pero el vocalista, pues el mentalizador del proyecto, Dieguito Eibar, es gran amigo mío y también pues le conoce Luis. De hecho, él nos puso en contacto y gracias, un saludo también ahí a Dieguito. Espero que ya mismo se escuche más de su música también en este programa y que también él pues aparezca por acá. Esto es Sarcasmo y esto también es una primicia porque este es un disco que va a salir en los próximos meses. Todavía no está lanzado, pero como él es un gran amigo, pues me pasó los temas y yo le pedí autorización y me dijo, sí, ojo, de una, que se escuche. Eso es lo importante y eso es lo que le importa a los músicos, que la música se escuche. Así que esto es del próximo disco de Sarcasmo y se llama Malversación. Y sí, ahorita que me Sarcasmo ya es una banda que está sonando en el espacio de Lucibel, en Metaleros y Dragones de Leo Guerrero, Lucibel, mi hija, y ya también los estrenamos en el Larga Vida al Metal Latinoamericano, conocido como el Metalano. Así que no, claro que sí. Entonces con eso nos despedimos, amigos. Ya saben, estamos en el mes octubre y vamos a escuchar más historias con metal. Hasta pronto. Reclamamos nuestro dinero. ¿Quién se lo ha robado? El fruto de mi trabajo honrado en 84 años. El gobierno jamás va a incautar, jamás va a confiscar las cuentas de nadie.
conviertes en infame, ya vas a robar. Tú absorbes el esfuerzo de los demás. Rompes sueños y humillas a la perfección. Todo el cargo de tus actos, malversación. Rompes sueños y humillas a la perfección. Todo el cargo de tus actos, malversación. Gente obrera desconsolada ya no puede más. Actos bajos y corruptos tienes que aguantar. Y en el límite de tus actos que esto estallará. Rompes sueños y humillas, malversación. Te conviertes en infame, ya vas a robar. Tú absorbes el esfuerzo de los demás. Gente obrera desconsolada ya no puede más. Tú absorbes el esfuerzo de los demás. Rompes sueños y humillas a la perfección. Todo el cargo de tus actos, malversación. Rompes sueños y humillas a la perfección. Todo el cargo de tus actos, malversación.